Entonces, más o menos para que tengan una cosa, tenemos el hipotálamo, la hipófisis, el ovario. El hipotálamo produce una hormona que se llama GnRH. La GnRH actúa sobre la hipófisis anterior y produce la LH y la FSH. ¿Estamos de acuerdo? La FSH actúa sobre el ovario. Muy bien. ¿Qué hace? Recluta folículos y empieza a madurar folículos, crecimiento folicular. Y de ahí escoge uno, se encarga del escogimiento de uno, que es el folículo dominante, que puede ser del derecho o del izquierdo. Eso ya se va a ver alternamente. Muy bien. Sigamos. A medida que aumenta la FSH sobre los ovarios producen una hormona que se produce que se llama estrógeno, que actúa sobre el útero. Aumenta la actividad estrogénica sobre la actividad uterina y se produce un feedback negativo. A más estrógeno, lo que le dice el útero al hipotálamo es que ya estoy recibiendo mucho estrógeno, baja la cantidad de GnRH. GnRH baja la cantidad de FSH y baja la cantidad de estrógeno y se mantiene estable. Ese es el feedback negativo. Pero a nivel ovárico se va a producir un feedback positivo. ¿Por qué? A más FSH, un momento dado, aumenta el folículo y va a haber un aumento de la LH. A más FSH, más LH. A más FSH, LH. O sea, un feedback positivo a nivel ovárico. Y 16 horas o 12 horas a 24 horas del día 14 previo, ese pico de LH se encarga de la eclosión del folículo. Perfecto. Vamos a hablar un poco de amenorreas, como síndrome. ¿Qué es la amenorrea? Ya, la ausencia de menstruación, muy bien. ¿Qué más? ¿Tiene que ver el nivel del mar sobre donde uno vive? Sí. No es lo mismo una mujer que vive en la costa o una mujer que vive en las zonas altoandinas. ¿Tiene que ver la edad? Sí. La ausencia de menstruaciones, por lo menos, a ver, vamos a ver, por ubicarnos el concepto. Hay dos. Amenorrea primaria cuando nunca ha tenido ciclos menstruales, ¿estamos de acuerdo? Y en la costa tiene que ser por encima de los 16 años, sin ciclos menstruales. Nunca en su vida se considera amenorrea primaria. Y en las zonas altoandinas por encima de los 18 años. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, amenorrea secundaria es aquella mujer que ya menstruó una vez, ¿estamos de acuerdo? Ha menstruado varias veces, ha menstruado, y de un momento a otro empieza a presentar ciclos, ausencia de ciclos menstruales. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Cuántos ciclos tiene que haber pasado para hablar de una amenorrea secundaria? ¿Cuántos ciclos menstruales? 6 ciclos menstrualcitos. Muy bien. Perfecto. Con respecto a la amenorrea primaria también hay que ver otra cosa. Tienen que ver las características sexuales, al momento de evaluar tienen que ver las características sexuales secundarias. ¿Qué, por ejemplo? El crecimiento mamario, perfecto. Muy bien. Entonces, yo hago mi diagnóstico. Una paciente de 16 años acá en la zona de Lima, que desde que nunca ha menstruado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ya digo que es una amenorrea primaria. Una paciente que ya tuvo sus menstruaciones y que de repente hace 8 meses no me menstrua, es una amenorrea secundaria, perfecto. El manejo de amenorrea o el diagnóstico o la evaluación de amenorrea primaria es distinto a lo que es amenorrea secundaria. Por eso son dos cuadros distintos. Acá hay un cuadro de amenorrea primaria y acá hay un cuadro de amenorrea secundaria. El manejo es distinto. Siempre que ustedes tengan un paciente con amenorrea primaria, tienen que ver primero la exploración física. ¿Y qué tienen que tener en cuenta? Uno, si tiene caracteres sexuales secundarios, la presencia de mama o la ausencia de esta. Perfecto. Cuando evalúan la presencia de mamas, también tienen que evaluar otra cosa, la presencia de genitales internos, la presencia de útero o la ausencia de útero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo una paciente, ahora sí vamos, si tengo una paciente con amenorrea primaria, con mamas y tiene útero, tengo que evaluar la FSH, si la folícula estimulante. Si la FSH es normal, lo más probable es que el problema sea en la salida de la menstruación, que puede ser un himen imperforado. ¿Estamos de acuerdo?
¿Les quedó claro? Perfecto, muy bien. En cambio, si yo tengo una paciente con una exploración física donde hay mamas, donde hay útero, pero el FSH está disminuido, el problema es a nivel del eje hipotálamo hipoficiario, o sea, tiene un trastorno hipotalámico. ¿Les quedó claro? Perfecto. En cambio, si yo tengo una paciente con mamas sin útero, tengo que solicitarle necesariamente a esa paciente un cariotipo. ¿Estamos de acuerdo? Un cariotipo, perfecto. Un cariotipo, muy bien. Si es cariotipo te sale 46XY, es una agenesia gonadal, es una insensibilidad a andrógenos, una deficiencia de la 5-alfa reductasa, una deficiencia de la 17-alfa hidroxilasa, por decirlo. Pero si es un 46XX, es una agenesia de los conductos de Müller. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? Rokitansky, muy bien, síndrome de Rokitansky. Muy bien. Ahora, si yo tengo una paciente con amenorrea que no tiene, que está glándulas mamarias poco desarrolladas o sin desarrollar y tiene útero, primero tengo que evaluar pues HCG y FSH. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente FHC es negativo, te sale, ¿ya? Supongamos. Porque si te sale positivo ya sabemos el diagnóstico, pero si te sale, evaluamos negativo, tenemos que evaluar FSH. Con FSH disminuido, o sea, mira, sin mamas, con útero y con FSH disminuido, son alteraciones del hipotálamo hipoficiario. En cambio, si yo tengo FSH aumentada, tengo que solicitarle un cariotipo. Te puede ser un 45X0, por ejemplo. ¿Qué es eso? Turner, ¿no? Muchas veces la mamá se da cuenta que su hijo es Turner cuando ya tiene 16 años, no menstrua, y le hacen su estudio de amenorrea y encuentran pues, que es un 45X0, por lo que les he dicho, ¿no? O una agenesia gonadal, con aumento de FSH, perfecto. En cambio, en amenorrea secundaria, lo primero que tienen que hacer, ¿qué es? ¿Qué es el primer estudio que tienen que pedirle a una paciente con amenorrea secundaria? La beta-HCG, la unidad beta de la hormona gonadotropina coriónica humana. Perfecto. Te salió negativo. Por salió positivo ya pues sabemos que es la gestación, pues, ¿no? Puede ser mola, lo que tú quieras, pero es un embarazo. ¿Me dejo entender? Perfecto, negativo. Entonces, ¿qué hago? Muy bien. Pido testosterona, pido prolactina, FSH, TSH. ¿Estamos de acuerdo? Si la testosterona está aumentada, ¿qué es lo que tengo que hacer? Veo si es menor de 200 o mayor de 200. Si es menor de 200, lo más probable es que sea un síndrome de ovario poliquístico. El verdadero, el auténtico. No lo que dicen las obstetrices, esas ecografías que le dicen quista a 3, 4 foliculitos que tienen el ovario en una ecografía y les dan anticonceptivos todavía. Muy bien, síndrome de ovario poliquístico. En cambio, si está aumentada el valor de testosterona, tener que considerar una tomografía computarizada para descartar tumores suprarrenales u ováricos. ¿Estamos de acuerdo? Si el problema es el aumento de prolactina, tengo que pedir una resonancia magnética para descartar un prolactinoma o si no hacer la prueba terapéutica con agonistas de dopamina. Y ahí está el diagnóstico, ¿no? Que es una hiperprolactinemia fisiológica. Si el problema es aumento de FSH, lo más probable es que es una insuficiencia ovárica. Y si es menor de 30 años, verificar cariotipo, porque puede ser un Turner. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Hay Turners que han menstruado rudimentariamente. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí agotaron pues, sus últimas reservas ováricas, ¿no? Y después... Muy bien. Si el problema es aumento de TSH, es hipotiroidismo. Pero la testosterona, la prolactina, el FSH y la TSH todos están normales. ¿Qué es este grupo? Perfecto. ¿Qué hago? Si tengo mi HCG negativa y tengo mis pruebas de laboratorios normales, ¿qué le pido? Hago una prueba de progestina. ¿Qué quiere decir prueba de progestina? Administrarle progesterona por vía parenteral. Muy bien. Entonces, ¿qué puede pasar? Si aumento progesterona y sangra, el problema era anovulación crónica.
O sea, estaba teniendo ciclos sin ovulación. Y ese es uno. Muy bien. Entonces, pero le aumento mi progesterona y no sangra. Entonces tengo que administrarle estrógenos. ¿Estamos de acuerdo? Estrógenos. Si al administrarle estrógenos sangra, el problema era una amenorrea hipotalámica. O sea, el problema está en el hipotálamo. Un Kalman, ¿no? En cambio, si a pesar de administrar estrógenos no hay sangrado, tengo que ver la salida de la salida del ciclo menstrual. ¿Qué puede ser? Un Acherman, ¿no? Una sinequia uterina. Perfecto. Cuando hablemos del síndrome de ovario poliquístico, tenemos que ver que es el síndrome caracterizado por tres grandes problemas. Uno, que hay una disfunción menstrual. Puede la paciente tener amenorreas, puede tener oligomenorreas y en algunos casos puede tener hipermenorreas, o sea, sangrados excesivos. O sea, en pocas palabras, no tiene ciclos menstruales regulares. Padece de problemas de anovulación, no ovula. Y hay actividad androgénica aumentada. La causa, nadie la sabe, es desconocida. Un paciente con ovario poliquístico te puede venir por aumento, por hirsutismo. ¿Y qué es el hirsutismo? Aumento del vello en las zonas... ¿Ah? Primero que hablar de hirsutismo no se le habla pues en varones, se habla en mujeres, en sexo femenino. Muy bien, perfecto. Tiene que haber aumento del vello, muy bien, en zonas que no son pues habituales en la mujer. O sea, por ejemplo, fuera de la zona púbica, en el pecho, ¿no? En la espalda, ¿no? En la zona de la barbilla, en la zona nasolabial, ¿no? La mujer con bigotes, una mujer con barba, pelo en el pecho, ¿no? Ese es hirsutismo, ¿no? Puede haber déficit de enzimas adrenales, puede haber desórdenes menstruales, puede haber diabetes y puede haber problemas de infertilidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿La diabetes por qué? Porque hay alteración del metabolismo de la glucosa, se ha visto en ese tipo de pacientes, muy bien. ¿Y por qué hay infertilidad? Porque no ovula, y al no ovular, no sale gestando, muy bien. Entonces, mi mensaje, o lo que quiero que entiendan, es que el manejo del síndrome de ovario poliquístico está destinado al tratamiento de los desórdenes, no a desaparecer los quistes, no a mejorar la ecografía, no, sino a los desórdenes que presenta la mujer. En pocas palabras, si la paciente te viene por alteraciones en la menstruación, corrige sus alteraciones menstruales. Si la paciente viene por infertilidad, porque no sale gestando, corrige su problema de infertilidad. Si la paciente viene porque está con alteraciones del metabolismo de la glucosa, corrige el problema del metabolismo de la glucosa. Si la paciente viene porque le molesta ver sus amigas la vacilan porque dice que tiene mucho pelo en la cara, corrige el problema del hirsutismo. ¿Entiendes? Entonces, el problema está destinado a manejar los síndromes, las irregularidades que se van presentando, más no la imagen ecográfica. ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque muchas veces dice, doctor, hace tiempo me hicieron una ecografía y me encontraron unos quistes. Ah, perfecto, muy bien. Y mi obstetriz me ha dado mi Diane 35. Entonces he venido a hacer mi ecografía para ver si esos quistes ya desaparecieron. ¿Les ha pasado en algún momento eso? Sí o no. Sí. Y eso no es correcto. Porque no se trata la imagen, porque la imagen puede persistir toda la vida si es posible. ¿Comprenden? Lo que se trata son los síntomas. O sea, si tienes una paciente que tiene una imagen ecográfica, ya digamos compatible con ovario poliquístico, pero no tiene ni problemas menstruales, no tiene ni problemas de infertilidad, no tiene problemas metabólicos, no tiene ningún tipo de problema, tu vida es correcta, ¿alguien se le atrevería a darle un tratamiento, algún medicamento a esa paciente? No, pues, ¿me dejo entender? No. ¿Comprenden? Entonces, ese es el mensaje que quiero. El manejo acá en la China, en Italia, en Estados Unidos, en el ovario poliquístico, es manejar los desórdenes que se vayan presentando. Entonces, si yo tengo un síndrome de ovario poliquístico y si su problema es sobrepeso, actividad física. Ah, me estaba olvidando. Toda paciente con ovario poliquístico, antes de iniciar cualquier terapia farmacológica, siempre dos cosas, actividad física y manejo higiénico dietético, todas sin excepción, es lo primero que deben realizar. Muy bien. Si yo llego a la conclusión de que su problema de ella es el metabolismo de la glucosa, ¿qué le doy? Metformina, perfecto. Vale.
Si yo sé que su problema de ella es que ella me dice, doctor, ya son 3 años que estoy saliendo con mi esposo y no salgo gestando. Le he hecho su estudio de infertilidad y llego a la conclusión que el problema de ella es ovario poliquístico. ¿Qué le doy a ella? Inductor de la ovulación. ¿Y cuál es el inductor de la ovulación por excelencia? Citrato de clomifeno. Perfecto. Pero la paciente te viene porque ella menstrua normal, ella sale gestando, ella viene porque tiene que pedirle la prestobarba a su esposo. Entonces, ¿qué es lo que? O sea, viene por hirsutismo. No, entonces, ¿qué tengo que hacer? Manejar el hirsutismo. ¿Qué uso? Puedo usar un progestágeno con actividad androgénica. ¿Cuál es el de elección? La ciproterona. Perfecto. O otro medicamento de elección para manejar el tema de la actividad androgénica es la espironolactona. ¿Está bien? Perfecto. Y su problema, no, doctor, pucha, un mes reglo, otro mes no reglo, ya estoy aburrida, 3 meses sin ver la regla, ¿qué es lo que tengo que dar? Anticonceptivos orales, bifaz, combinados, que tengan estrógenos con progestágenos. ¿Se dan cuenta? El manejo es sindrómico. En algún momento he mencionado corregir el problema de la imagen ecográfica, para nada. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de ovario poliquístico? Síndrome de ovario poliquístico. Hay criterios diagnósticos. Muy bien. Uno, que tenga problemas de oligoovulación o anovulación manifestada con oligomenorrea o amenorrea. Dos, que tenga actividad hiperandrogénica, con evidencia clínica, por ejemplo, exceso de andrógenos, hirsutismo, acné. Una chica de 30 años y con un acné pronunciado, por ejemplo. Es poco probable que sea el acné juvenil, pues no, probablemente hay actividad hiperandrogénica. O que puedas demostrar por laboratorio que haya un aumento de la actividad androgénica, o sea, que tenga la testosterona aumentada. El esposo y la esposa van a hacerse su prueba de testosterona y la mujer tiene más testosterona que el esposo, por ejemplo. Puede pasar, ¿no? Muy bien. Perfecto. Y tercero, que tenga el famoso ovario poliquístico definido por ecografía. Muy bien. Estos criterios, tres grupos de criterios, son llamados criterios de Rotterdam. Y dicen que para hacer el diagnóstico tienes que cumplir 2 de 3. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, les doy las características ecográficas que debe haber. Primero, para hacer el diagnóstico de un ovario poliquístico por ecografía, tiene que ser una paciente que sea a mitad del ciclo menstrual, no al inicio. ¿Por qué? A ver, chicos. Muy bien. Lo que pasa es que al inicio se da la fase de reclutamiento folicular. Entonces, por ecografía puedes ver más de 10 folículos, pues, mejor entender. Y tú dices, ah, es ovario poliquístico. No, a mitad del ciclo, ya cuando ya pasó la fase folicular, ya pasó la fase de madurez. Entonces, si tú a mitad del ciclo ves, primero, ovario aumentado de volumen, estroma aumentado, mínimo 12 a más imágenes ovoideas, o sea, bolitas que le dicen ustedes, esos quistecitos, que miden entre 2 a 9 milímetros. Eso se llama ovario poliquístico. De 12 a más. Entonces yo, por la verdad, un hígado, cuando veo una que le viene a la paciente me dice, ¿sabes qué? Me han dicho que tengo un quiste. Por 1 o 3 folículos que tienen, que son normales en esas pacientes. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Vamos a hablar de otra patología que también les van a preguntar, que es la endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? La endometriosis es definida como la presencia de endometrio normal, glándula y estroma, en sitios fuera de la cavidad uterina. Fuera de la cavidad uterina, a veces la cavidad endometrial es su sitio adecuado, ¿no? Puede haber endometriosis dentro del útero, claro, cuando se infiltra, por ejemplo, a nivel del miometrio. ¿Cómo se llama ese tipo de endometriosis propio del miometrio? ¿Saben? Adenomiosis. Muy bien, pueden que les pregunten. La endometriosis miometrial, por decirlo así. ¿Cómo se llama? Adenomiosis. Perfecto. Entonces, hay un problema, hay una particularidad, que este tejido, por más que esté afuera de la cavidad endometrial, posee los mismos receptores esteroides que el endometrio normal. Entonces, responde tan igual como el endometrio uterino a ciclo hormonal normal. Entonces, como en el ciclo hormonal se produce un fenómeno inflamatorio de per sí,
Dependiendo de la ubicación y la extensión, te puede dar pues algunos síntomas, ¿sí o no? El sangrado interno microscópico con la subsecuente respuesta inflamatoria, neovascularización y formación de fibrosis es responsable de las consecuencias del dolor, de las manifestaciones clínicas de endometriosis. ¿Y cuál es el cuadro clínico de una endometriosis? La vamos a ver, pero vamos a ver quiénes tienen factores de riesgo para hacer endometriosis. No les doy las teorías, porque ahorita no hay un consenso con respecto a la teoría, cuál es la más aceptada, no hay ninguna. Se habla de una teoría mixta, ¿no? De un problema inmunológico con una menstruación retrógrada. ¿Estamos de acuerdo? Dicen. Pero ¿quiénes pueden hacer endometriosis? Quienes tienen historia familiar de endometriosis, quienes han comenzado sus primeras menstruaciones a inicio temprano, o sea, antes de los 10 años, los que tienen ciclos menstruales cortos, menor de 27 días, los que tienen flujo menstrual de larga duración, más de 7 días, los que tienen metrorragia, los que tienen defectos en el útero y en la trompa de falopio, los que presentan deficiencia de hierro, dice que pueden presentar problemas de endometriosis en el tiempo. ¿Por qué viene una paciente? Viene por dolor pélvico crónico y ese dolor no la deja hacer sus actividades en forma normal. Viene porque no sale gestando, ¿no? Y puede presentar una disrupción anatómica, una deformación de la cavidad pélvica. Muy bien. Entonces, la paciente por endometriosis tiene dos grandes síntomas, o dolor o infertilidad. Los síntomas son variables, pero reflejan el área implicada y puede incluir lo siguiente. Aquí hago una salvedad con respecto al dolor. Una paciente puede tener una gran endometriosis, una endometriosis extensiva y profunda y no le duele nada. O sea, no hay una relación directa entre extensión y profundidad con el nivel del dolor. Y puede tener un par de puntitos mínimos y puede tener el dolor de su vida la paciente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les quedó claro? Perfecto. Entonces puede venir. Yo en qué sospecho endometriosis, por ejemplo, en aquellas que tienen dismenorrea secundaria. ¿Qué es dismenorrea? Dolor con la menstruación. Secundaria, que nunca, primero menstruaron normal sin dolor y después de un tiempo a otro empiezan a presentar dolor con la regla. En cambio la primaria es que ni bien comenzó a menstruar, empezó con sus cuadros dolorosos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Con problemas de menometrorragia, dolor pélvico, dolor abdominal bajo y lumbar. Pacientes se quejan de dispareunia, dolor a las relaciones sexuales, dolor a la defecación con ciclos de diarrea y constipación, sobre todo los que tienen a nivel del tabique recto vaginal. ¿Estamos de acuerdo? Mareos, náuseas, vómitos, dolor inguinal, dolor a la micción, sobre todo cuando está a nivel vesical, ¿no? Frecuencia miccional aumentada y dolor durante el ejercicio. O sea, dolor, dolor y dolor, puro dolor. Entonces, ¿cuál es el manejo de la endometriosis? ¿Cómo se maneja? Bueno, el manejo de la endometriosis va a estar en relación a dos cosas. A si le duele o si su problema es infertilidad. Si le duele, puede ser manejo médico de primera elección, ahorita vamos a ver cuáles son los medicamentos, en qué orden, o puede ser un manejo quirúrgico. ¿Estamos de acuerdo? Pero si su problema es infertilidad, ahí de frente es el manejo quirúrgico, no hay manejo médico. O sea, si le dicen, la paciente viene porque quiere salir gestando y tiene ya diagnóstico de endometriosis, el manejo, el tratamiento es médico quirúrgico, quirúrgico, no hay tratamiento médico ni como coadyuvante por el tema de infertilidad. Por el tema del dolor sí hay tratamiento médico. ¿Y cómo comienzan? Comienzan primero con el uso de AINES. Perfecto, son de primera línea. Le das su AINES y evalúas. ¿Responde o no responde al dolor? Perfecto, no responde. Entonces, como segunda línea puedo utilizar la píldora anticonceptiva, una píldora que tenga estrógenos y progestágenos. Perfecto. No funciona. Me voy al tercer punto, que son los progestágenos puros. No funciona. Análogo a GnRH o antiandrógenos. Estos dos últimos sí mejoran sustancialmente el dolor. La verdad que sí mejoran el dolor. Pero tienen un gran problema. ¿Cuál cree que es el gran problema? Que tienen unos efectos severos bien, adversos bien intensos, bien severos. Por ejemplo, una mujer de 30 años que empieza a usar GnRH en 6 meses parece una mujer de 50. ¿Me dejo entender? Alteraciones en la textura de la piel, induce como una especie de menopausia, subida de peso y sobre todo osteoporosis marcada. ¿Estamos de acuerdo?
O sea, son tan severos los efectos adversos que lo manejamos como cuarta línea, ya pues en caso que ya no los otros no funcionen. ¿Me dejo entender? Perfecto. Y si a pesar del manejo médico el dolor persiste, no se puede manejar, no se puede controlar, queda el manejo quirúrgico, ¿no? ¿Y en qué consiste el manejo quirúrgico? Por vía laparoscópica de preferencia, en hacer electrofulguración de los focos endometriósicos. Pero hay un problema. ¿Cuál creen que es? Que hay zonas donde quemar no es tan fácil. Es más, puede ser un inconveniente. Por ejemplo, en el tabique recto vaginal, en la zona recto vaginal. Quema, puedes hacer una fístula vaginal rectal. ¿Entiendes? Ahí puedes usar el láser, porque el láser es preciso, teóricamente, pero el láser es muy caro, no se dispone mucho de acá en nuestro medio. Pero es una opción. Perfecto. Hay otro problema, que es a nivel vesical. Entonces no puedes quemar porque vas a hacer hueco a la vejiga, ¿entiendes? ¿Qué puedes hacer si es a nivel vejical? Una alternativa es sacar los focos, cortarlos y reparar la vejiga. Pero le explicas a la paciente que vas a hacer eso y tiene que autorizártelo, ¿no? Porque esa paciente va a estar por lo menos unos 21 días con sonda Foley. Perfecto. ¿Qué otro problema puede haber? Que es a nivel intestinal. A ver, quema intestino. ¿Te das cuenta? O sea, tampoco que el manejo del dolor por vía quirúrgica es la solución total, ¿ah? Y hay otro gran problema con el manejo quirúrgico. Muchas veces los pacientes están bien, pero después de 1 año o 2 años recurren vuelta con el tema del dolor. Por eso, por el tema del dolor, manejo quirúrgico lo dejamos ya casi para el final, ya cuando ya no se puede hacer otra cosa. Y si el dolor es tan intenso que no se dé ni con manejo médico ni con manejo quirúrgico conservativo, conservador, ¿cuál es la opción final? ¿Qué se debería hacer? Muy bien, sacar el útero, histerectomía. En cambio, en el manejo de infertilidad, el tema es de frente quirúrgico. Electrofiguración de todo foco endometriósico. Y si es una endometriosis severa, doctor, aparte del manejo quirúrgico, ¿de qué debe ir acompañado? De fertilización in vitro. O sea, quemar todo el foco endometriósico y a esa paciente pasar la fertilización in vitro. Muy bien. Hay una próxima clase donde vamos a hablar sobre el mioma, lo que es la teoría. Solamente quiero acá causas puntuales con respecto a esto, a estos tumores de origen de tumores benignos de etiología desconocida, donde se ha demostrado que hay una actividad estrogénica aumentada en esas pacientes a nivel uterino. No es que tenga más estrógenos la mujer, por si acaso, sino que su útero, su miometrio, presenta mayor receptores para la actividad estrogénica y induce cambios pues, en la consistencia del tejido miometral sobre todo. Quiero que sepan más o menos la ubicación. ¿Qué tipo de... A ver, ¿qué tipo de... ¿Cómo se llama? De mioma es el que está acá. Muy bien, submucoso, perfecto. En la cavidad endometrial, perfecto. Intramural, perfecto. Intramural. Este es un intramural submucoso, más o menos por decirlo así. Este es más un subseroso, perfecto. Un componente intramural. Ese de acá, que está afuera, un subseroso puro. Perfecto. El de acá, el de acá. Y este para mí son los más feos. Son los ligamentarios, las que están en el ligamento ancho, ¿Por qué son los más feos? Si es pequeño normal, pero hay gigantes, pero estamos hablando de tumores de 20 centímetros, 30 centímetros. ¿Qué es lo que puede abarcar acá al momento de crecer? Los ligamentarios. ¿Qué estructuras pueden afectar? Mira, acá está el útero, acá está el istmo, por acá pasa la arteria uterina. Más abajo, ¿qué pasa? La vejiga. ¿Y qué pasa por la vejiga? Para llegar a la vejiga, uréter. Te distorsiona el uréter. Te puedes llevar el uréter tranquilamente. Tienes que saber bastante anatomía si sacas eso. No. Yo he sacado una vez de uno de 9 kilos 800, me acuerdo. Y ese día fui a la iglesia una semana, porque la verdad no sé cómo salí de esa cirugía. La paciente tampoco, pero ahí está. Y se desapareció la paciente, nunca más supimos de ella. Tuvo toda su vida con ese tumor. Una paciente indigente. A ver.